Dando continuidad con los temas que nos ocupan, vamos a abordar ahora los actos jurídicos dentro de su clasificación. Como hemos sabido, la clasificación de los actos jurídicos son por el número de voluntades que intervienen, 2 por la finalidad de sus prestaciones, 3 por la naturaleza del objeto, 4 por la forma, 5 por su regulación en el derecho positivo, 6 por el momento en que surten efectos y 7 por sus efectos. Cuando hablamos de la primer clasificación en cuanto a por el número de voluntades que intervienen, estas pueden ser unilaterales, bilaterales o en su defecto plurilaterales. Cuando tocamos los actos jurídicos unilaterales, nos indica que solo se necesita, como su nombre lo dice, la voluntad de una persona y nada más para que puedan quedar constituidas. Ejemplo de ello, bueno, pues nosotros podemos hablar de una donación, ¿no? Basta con que sea propiedades o con que sea patrimonio mío para que yo le pueda otorgar a la persona que yo desee, con independencia si existe alguna relación consanguínea, filial, por alguna una relación de amistad o lo que sea, ¿no? Puede o no existir algún vínculo, pero si yo te lo quiero otorgar, basta con que exista una manifestación de voluntad. Cuando también estamos hablando de una manifestación de voluntad unilateral, bueno, pues también hablamos de un testamento, ¿no? El testamento es claramente también otro de los actos jurídicos unilaterales porque en el mismo sentido, son bienes de una persona que en vida decide a quién le va a otorgar y que esto va a tener efecto consecuencia después de la muerte. Y también encontramos como acto jurídico unilateral, otro de los ejemplos es la oferta al público, ¿no? Basta con que yo manifieste algún tipo de otorgamiento o en cantidad, se me ocurre cuando estamos en una subasta, ¿no? Ofertan un objeto y tú dices, bueno, 5, 10, 15 o la cantidad que tú desees. Nadie te está obligando, es una oferta al público, es un acto unilateral, es una manifestación. Si la otra parte lo desea, bueno, pues se materializa el hecho, pero, repito, emana de un deseo primario, o sea, de una cuestión personalísima. Cuando nosotros hablamos de los actos jurídicos bilaterales, por eso son bi, porque hablamos de dos, ¿no? Se debe a la voluntad de dos personas. Cuando hablamos de la voluntad de dos personas, un acto clarísimo, tenemos obviamente la figura del matrimonio, ¿no? ¿Por qué el matrimonio? Bueno, porque cuando hablamos del matrimonio es cuando existe el deseo de contraerlo entre dos personas, con independencia del sexo, pero que exista, que sea de manera libre, que sea de manera consciente, que reúnan con los requisitos propios que el contrato lo pide, ¿no? Que tengan la mayoría de edad, que se encuentren plenamente en uso de sus facultades mentales para que puedan comprender el alcance de sus actos. Pero, repito, lo básico y lo fundamental es que sea de manera voluntaria, libre y consciente. Aquí también podemos nosotros manifestar cualquier tipo de contrato que se suscite entre dos personas, un contrato de compra-venta, un contrato de arrendamiento, etcétera, ¿no? Estamos hablando de la manifestación de la parte a la que se sujeta el derecho, la que se obliga, y la parte que también está conviniendo, ya sea en otorgar una cosa, ya sea propiamente en transmitir la propiedad, etcétera, ¿no? Estamos hablando que es bilateral. Y cuando hablamos de los actos jurídicos plurilaterales, cuando hablamos de pluri, hablamos de muchos, ¿no? Entonces, aquí nos dice que se necesita de la voluntad de varias personas para que éste pueda tener efecto, ¿no? Para que se pueda constituir. Ejemplo de los actos jurídicos plurilaterales. Bueno, pues cualquier tipo de sociedad o cualquier tipo de asociación, ¿no? Y aquí, ¿dónde vamos a encontrar fundamentada? Bueno, la sociedad, se me ocurre una sociedad mercantil. Ejemplo, ¿no? Nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando habla del artículo primero, donde nos indica cuáles son las sociedades consideradas como lícitas, ¿no? La sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? Que se necesita de varios socios o accionistas
para que pueda constituirse como tal. Entonces, aquí claramente estamos hablando sobre estos actos jurídicos plurilaterales. Después encontramos la siguiente clasificación, que es propiamente por la finalidad de las prestaciones. Cuando hablamos de la finalidad de las prestaciones, estos a su vez se subdividen en dos, que son los actos jurídicos onerosos y los actos jurídicos gratuitos. Cuando hablamos de los actos jurídicos onerosos, nos dice que son aquellos actos en los cuales las partes realizan para poder obtener algún beneficio económico por la obligación que se les exige que cumplan. Repito, onerosos son aquellos en que las partes que se están o que están suscribiendo este acto jurídico lo realizan con el único fin de obtener un beneficio económico por la obligación que se les exige que cumplan. Un ejemplo sencillo es un contrato de arrendamiento. Yo te otorgo en renta o en arrendamiento, se me ocurre mi casa, un departamento, lo que tú quieras. El fin que yo persigo es que tú me pagues una cantidad que yo te voy a establecer por concepto de renta, ¿no? Entonces, el fin es, te voy a otorgar esta propiedad únicamente, ya sea para únicamente con fin de casa habitación o con giro comercial, no lo sé, dependiendo lo que nosotros nos estemos sujetando. Acordamos dentro del contrato el tiempo, ¿no? El plazo, el tiempo de que va a tener vigencia este contrato, las cláusulas en que nos vamos a sujetar, cuál va a ser la cantidad que me vas a otorgar, cada cuánto me lo vas a otorgar, si me vas a dejar algún tipo de depósito, las condiciones de la casa, en que te las estoy entregando, cómo tú me las debes entregar, etcétera, ¿no? Pero repito, yo te estoy entregando, tú estás adquiriendo una obligatoriedad para darle mantenimiento, para que te únicamente le des el sentido por el cual tú te estás obligando a cumplir dentro del contrato y obviamente también que cumplas a cabalidad con la cuestión monetaria que tú y yo estamos pactando, ¿no? Entonces, por eso son onerosos, porque forzosamente persigue un fin económico. Ahora bien, la otra, que es la diferenciación con los actos jurídicos gratuitos. Como su nombre también lo indica, son aquellos actos que van a ser realizados por alguna persona, pero aquí la diferencia es para beneficiar a otra, sin que le exija absolutamente nada a cambio. Yo lo hago porque lo deseo hacer y tú no me vas a entregar a cambio absolutamente nada. Ejemplo, la prestación. Cuando estamos hablando, perdón, ejemplo, la donación. Cuando yo hablo de la donación, como su nombre lo indica, te estoy otorgando determinada cosa a ti, ya sea en propiedad, ya sea en uso, pero para que tú puedas hacerla, en este caso, si te hablo de la propiedad, para que tú puedas hacer uso de ella como tú lo desees, o si es en uso, únicamente para que le puedas dar el fin mismo, ¿no? Pero estamos hablando de esta donación, yo lo quiero hacer, pero tú no estás obligado a otorgarme nada a cambio. También encontramos el comodato. ¿Qué es el comodato? Es un préstamo gratuito de uso de algún bien, ¿no? Por eso les decía, ya sea la donación, es la transmisión de propiedad o el comodato, un préstamo gratuito de uso de algún bien. Ahora, siguiendo con esta clasificación de los actos jurídicos, encontramos la tercera que es por la naturaleza del objeto. Y aquí se clasifican en actos jurídicos de dar, actos jurídicos de hacer y actos jurídicos de no hacer. Cuando hablamos del primero, que son los actos jurídicos de dar, y son realizados por las partes para que una de ellas transmita la propiedad o en su defecto el uso de alguna cosa a la otra parte. Por eso es de dar. Yo te otorgo un ejemplo, la compraventa y el arrendamiento. Ejemplo, la compraventa. Yo te vendo mi casa, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, el contrato de compraventa, aquí estamos pactando por determinada cantidad.
Tú me otorgas la cuestión monetaria y yo te otorgo la cosa, es decir, la casa habitación. Ahora, el arrendamiento, lo mismo, yo te otorgo la propiedad, pero únicamente en uso y tú te estás obligando a dar cabal cumplimiento con la renta, con las especificidades a las que tú y yo nos sujetamos dentro del contrato mismo. Por eso es de dar, te estoy otorgando. Cuando hablamos de los actos jurídicos de hacer, aquí nos indica que una de las partes se compromete a realizar determinados servicios en favor de la otra parte, quien estará obligada a pagar por dichos servicios. Ejemplo, lo que nosotros, o en este caso, lo que su servidor está realizando, ¿no? Ya sea como abogado postulante o en este caso como docente. Ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales. Si tú me requieres como abogada, entonces, ejemplo, me pides que yo lleve tu juicio de pensión alimenticia, yo te indico, esta es la cantidad que te voy a cobrar, acordamos lo que tú me vas a dar de inicio, etcétera, y en el momento mismo de culminar el expediente, tú me vas a dar tal cantidad. Lo pactamos o lo acordamos a través de este contrato, yo me estoy obligando a hacer, es decir, a llevar a cabo todo tu proceso hasta que se emite una sentencia. A cambio, tú estás obligado a pagar por esta prestación de servicios. Por consiguiente, encontramos los actos jurídicos de no hacer. Y aquí nos indica que este se caracteriza porque una de las partes exige a la otra que se abstenga de realizar determinada conducta, pero a cambio va a obtener alguna ventaja o algún beneficio. Ejemplo, ¿no? Una compañía refresquera que pide que se abstengan de vender determinada marca, ¿no? A cambio de nombrarlo distribuidor exclusivo en esa zona. Ejemplo, acá en la tiendita de la esquina o en la tiendita de la cuadra, yo, empresa, llamémosle Coca-Cola, te vendo mi producto, te voy a nombrar distribuidor exclusivo, no voy a venderle a ninguna otra de las tiendas porque pues veo que aquí es en donde me está redituando más, pero tú no podrás vender ni Pepsi ni ninguna otra marca de la competencia. Entonces, aquí es un acto jurídico de no hacer. Yo te estoy otorgando un beneficio, pero a cambio tú vas a abstenerte de realizar determinada conducta. ¿Sale? Bueno, con ello estamos, por razón de tiempo, dando por concluido nuestra tercer clasificación de los actos jurídicos.